Señores, señores, buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión en el que cada 7 días abordamos la actualidad del Principado de la mano de sus protagonistas. Hoy entrevistamos al alcalde de Oviedo, Wenceslao López, que lo es desde el 13 de junio de 2015 y al que, con motivo de su primer año de mandato al frente del consistorio, le vamos a preguntar acerca del Calatrava, la sentencia del Tribunal Supremo sobre Villa Magdalena, el hípico en Asturcón y otras cuestiones de actualidad sobre lo que está pasando en la capital del Principado. Luego les propondremos un viaje en el tiempo de uno de los oficios más antiguos de la historia y que no es otro que el de barbero. Lo haremos de la mano del psicoesteta Ramiro Fernández, que inaugura hoy viernes 3 de junio la exposición Historia de un oficio. En ella podremos ver, y en parte les mostraremos a ustedes, una completa colección de objetos antiguos de peluquería que incluye bacías, navajas, peines, hierros, sillones, tenacillas y crecepelos, en ocasiones con más de 3 siglos de antigüedad. Historia de un oficio que en agosto llegará a Gijón es un homenaje a los asturianos con el que Ramiro quiere celebrar su 50 aniversario como profesional en el mundo de la imagen. Como siempre, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico redaccion@esasturias.tv. En esa dirección nos pueden proponer contenidos de su interés y también les rogamos que nos digan qué les parece el programa. Y sin más, comenzamos. Y vamos ya con nuestro primer invitado. Wenceslao López es el alcalde de Oviedo desde el 13 de junio de 2015. Pertenece al Partido Socialista Obrero Español y es profesor jubilado de la Universidad de Oviedo, en la que ha impartido clases en empresariales, en económicas y en la Escuela de Informática durante más de 35 años. Desarrolló también su carrera profesional en la empresa privada como contable y arquitecto de sistemas. Ha sido concejal y portavoz del Partido Socialista en la Corporación Municipal en la legislatura 79-83 y dentro del Partido Socialista responsable de política municipal de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo en 1978, secretario de Estudios y Programas de la Federación Socialista Asturiana en 1982, secretario de Política Municipal de la FSA en el periodo 84-87 y secretario general de la AMSO entre el 91 y 92 y de nuevo desde 2012. En las elecciones municipales de 2015 fue nombrado alcalde de la capital del Principado con el apoyo de Somos Oviedo e Izquierda Unida. Buenas noches, don Wenceslao, y gracias por aceptar la invitación de Asturias es Noticia. Gracias a vosotros. ¿Cómo encontró el ayuntamiento después de su toma de posesión, los días posteriores? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, en mi toma, al día siguiente de mi toma de posesión, lo primero, digamos, anómalo, es que no hubo ningún traspaso de información del anterior equipo de gobierno después de 24 años de gobierno a la derecha, ni un solo folio, ni un solo papel con información para poder tomar las riendas del gobierno de este ayuntamiento. Por tanto, digamos que en ese sentido lo encontré totalmente vacío, ¿no? Y bueno, pues algunas cosas particulares o especiales, ¿no? Como desde encontrarme pues con una cocina totalmente nueva en la planta baja, con una sala de comidas en frente de mi despacho, es decir, cuestiones, digamos, muy personales del anterior equipo de gobierno, ¿no? ¿Qué ha sido de esa cocina y de esa sala de comidas? Esa cocina se ha entregado a una familia necesitada y esa sala de comidas que está enfrente de mi despacho se está convirtiendo en un despacho para los abogados consistoriales, es decir, para trabajar, que es lo que hay que ir al ayuntamiento, a trabajar y no a organizar comidas. Usted ha anunciado que la situación tanto de medios materiales como humanos no era la más idónea. Bueno, no la más idónea, sino digamos que es caótica. Es decir, fíjate que es un ayuntamiento en el cual durante los más de 20 años de gobierno de la derecha, en lugar de crecer, el número de trabajadores se ha reducido un 20%. Es decir, por tanto, con el 20% de más de personal, hay que hacer muchas más cosas en Oviedo porque en más de 20 años ha crecido mucho la población, han crecido muchas necesidades, pero sin embargo ha ido menguando lo que son los recursos humanos.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en lugar de crecer ayuntamiento hacia adentro, ha crecido hacia afuera. Es decir, lo que se ha dedicado el gobierno de la derecha durante más de 24 años ha sido a atender a negocios privados, trasladando los servicios municipales a empresas privadas para hacer negocio y no para responder a las necesidades de los obetenses. Usted ya ha planteado la recuperación para el servicio público de esos servicios, pero parece que no es fácil o no siempre es posible. Vamos a ver, el contexto en que vivimos es muy complicado, yo diría casi imposible, ¿no? Porque hay una ley que ha hecho también la derecha que impide crear empleo público, pero en cualquier ámbito, en la educación, en la sanidad y también, por supuesto, en los ayuntamientos, porque hay una famosa tasa de reposición que solamente permite reponer a los que se jubilan, pero no uno por uno, sino al 50%. Por tanto, cada 2 jubilados podemos recuperar a un trabajador nada más. Eso quiere decir que con el paso del tiempo va cada día reduciéndose más el personal público, lo cual es gravísimo para un ayuntamiento. Y también, además de eso, hay después otra ley que impide que se incrementen los servicios públicos a nivel de gasto. Por tanto, digamos que el gobierno de la derecha ha cercenado, tanto a nivel de recursos humanos como a nivel de recursos económicos, la posibilidad de dar más y mejores servicios públicos a la ciudadanía y sobre todo en un tiempo como este, tiempo de crisis, donde hace mucha falta atender a las personas. ¿Y no tiene capacidad jurídica o legislativa el propio ayuntamiento para, para volver al servicio público, servicios que se han privatizado? Es muy difícil, de hecho lo vamos a hacer, lo hemos ya decidido, que vamos a recuperar la recaudación, vamos a recuperarla para que sea un servicio municipal, porque fíjate que incluso los impuestos en Oviedo hasta son realizados por una empresa privada y la decisión ya está tomada que vamos a recuperarlo para el próximo año, pero es muy difícil porque tenemos que, en primer lugar, pues ese nuevo empleo para hacer ese servicio tenemos que cubrirlo con personal interino y esperamos que, a pesar de las dificultades, podamos sortear la ley y conseguir recuperar el servicio para la ciudadanía. ¿Y qué pasa con esos trabajadores que están prestando ese servicio al público en el momento en que vuelve a manos Esos trabajadores son trabajadores de una empresa privada, por tanto, en primer lugar, es la empresa privada que tiene que responder al problema. Es un servicio que se ha contratado a una empresa privada y, por tanto, es esa empresa que tiene que responder al problema, pero en todo caso, esos trabajadores, además, tendrán la oportunidad de concurrir a las plazas que vamos a sacar para cubrir esos servicios. ¿Con qué presupuesto cuenta el Ayuntamiento de Oviedo para este año en curso? Pues hay 2 partes. El presupuesto ordinario, que son unos 210 millones, que son para los gastos de funcionamiento, y después el presupuesto de inversiones, que son unos 15 millones, de los cuales pues unos 10,5 más o menos tenemos que recurrir a un préstamo para poder financiarlo. ¿Y a qué partidas presupuestarias, a qué se está destinando ese dinero? Bueno, ese dinero, es muy diverso. Yo diría que lo que hemos tratado este año 2016, básicamente, de atender, por una parte, a pesar de que hemos reducido los impuestos en casi 10 millones, sin embargo, vamos a incrementar, se ha incrementado el gasto en personal en unos 6 millones de euros, así que a pesar de reducir los ingresos, aumentamos el gasto en personal para crear empleo. De hecho, el plan es, este año, 2016, sacar a concurso 80 plazas de trabajo. Vamos a crecer este año en 80 plazas, es decir, un 10%, cuando la derecha en 20 años ha reducido el empleo en un 20%. Es decir, que fíjate que en un año vamos a crecer mucho más que la derecha en más de 20 años, ¿no?, en empleo, ¿no? Y además también vamos a dedicar una gran parte del presupuesto, sobre todo a atención a las personas, a becas, es decir, atención a los niños, a los jóvenes, a los parados, a la gente que está pasándolo mal. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo importante en cubrir lo que es hoy más necesario, ¿no? Es decir, aquellos que están pasándolo mal, que no tienen trabajo y por lo tanto son los más desfavorecidos. ¿Cuáles son las principales carencias de Oviedo y los ovetenses, las principales carencias de ahora mismo? Yo diría, en primer lugar, que hay un problema, como ocurre a nivel general, de empleo. No hay casi 20.000 parados y por lo tanto ese es el mayor mal, ¿no? Porque la gente no tiene trabajo, no tiene ingresos y evidentemente eso
repercute en toda la familia, incluso en los abuelos, en los familiares del entorno. Es una losa que pesa sobre el conjunto familiar y por lo tanto tenemos que hacer frente a ese problema que es el más urgente, ¿no? Y más prioritario. Desde el ayuntamiento podemos hacer algo, pero evidentemente no somos capaces de atender al problema en su conjunto, ¿no? Y por eso desarrollamos políticas de servicios sociales y de atención a las personas para tratar de paliar con ayudas a esas familias. Si no podemos darles trabajo, podemos darles alguna ayuda que les permita seguir sobreviviendo, ¿no? Pero es que además se ha encontrado usted con 3 problemas de gran envergadura, no sé si previsibles o no, porque usted, aunque no en el ayuntamiento, pues seguía intensamente la vida municipal. Hablamos de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Villa Magdalena, la situación del Hípico, el Asturcón y el Calatrava. Hablamos de Villa Magdalena. El Ayuntamiento de Oviedo tendrá que pagar, se estima, entre 32 y 33 millones de euros más de los ya abonados por la expropiación del Palacete. ¿Ya saben cómo van a hacer frente, cómo va a hacer frente el Ayuntamiento al pago de la cantidad que el Supremo ha establecido como justiprecio final? Sí, aquí conviene recalcar una cosa, ¿no? Y es que conviene que ahora los ciudadanos obetenses, los hombres y las mujeres de Oviedo, visibilicen lo que ha ocurrido en 24 años de gobierno a la derecha. Por una parte, el ayuntamiento se ha ido cada día más pequeño, al mismo tiempo que crecían los negocios privados que se alimentaban de los servicios municipales que se iban privatizando, desde el cementerio a la recaudación de impuestos. Es decir, desde el momento en que tú pagas impuestos hasta que te mueres, hasta el cementerio, todo estaba privatizado. Por lo tanto, es importante. Pero al mismo tiempo que se ha hecho eso, también ha ocurrido que los fondos que ha habido se han dedicado a obras faraónicas con poca o con nula rentabilidad social. Y ahí tenemos 3 ejemplos paradigmáticos, ¿no? Es decir, una instalación de Asturcón, que se gastan entre inversión y gastos de funcionamiento 45 millones de euros, que me digan a mí a quién beneficia eso socialmente a nivel de los hombres y mujeres de Oviedo. Beneficia básicamente a poco más de una decena de ovetenses que tenían ahí los caballos. Por otra parte, también otro hecho paradigmático, el Calatrava, y el que comentabas ahora, que es Villa Magdalena, donde se monta una operación, es una operación que comienza a montarse en los años 90, de ingeniería inmobiliaria. Todo el proceso pone en evidencia que es una operación perfectamente orquestada, cómo se crea una empresa de los Figaredo, a la cual se cede la dueña el palacete y la finca en el año 90, a cambio de una rentabilidad vitalicia. La señora se muere en el año 92, después viene Comansa, o mejor dicho, una empresa de Del Fuello, Asturcosa, que coge esa finca en alquiler. En el 95, una empresa Melandreros del mismo Del Fuello compra la finca y el palacete por 2,6 millones. Y 10 años más tarde, de haber comprado por 2,6 millones de euros esa finca del Fuello, que a la sazón era íntimo amigo del Fuello, según los medios de comunicación de la época. Yo no conocía a ninguno de los dos, pero en los medios está registrado que eran muy amigos. Pues 10 años después, aquello que compró del Fuello a través de Asturcosa en 2,6 millones, después Comansa, otra empresa de Del Fuello, pues lo valora en 62 millones de euros y pide que se tase por ese valor. Y al final tenemos una sentencia del Tribunal Supremo donde el valor se acerca a ese valor final y bueno, que al final el resultado es que algo que alguien pagó por 2,6 ahora nos cuesta a los ovetenses 60 millones de euros. Estamos hablando de 1/3 del presupuesto del ayuntamiento aproximadamente. Y estamos hablando de 30 veces más del valor original. Es decir, cuando la rentabilidad es un 5, un 10%, alguien ha ganado el 2000%, ¿no? En una operación perfectamente orquestada. Entonces, bueno, esa es una realidad que tenemos ahí y que ahora tenemos que tratar de ver cómo hacemos frente a ese problema porque hay una sentencia del Supremo y que habrá que ejecutar. ¿Y tienen alguna idea de cómo pueden hacer frente? Bueno, en primer lugar, ya lo he dicho y lo repito, como todavía está el precio definitivo sin fijar, todavía lo que es a nivel de Supremo hay unos criterios y una fórmula polinómica que hay que aplicar aquí en Asturias a través del Tribunal Superior. Vamos ahí a pelear al máximo para tratar de conseguir de que ese precio sea menor posible. Es decir, vamos a poner todo tipo de dificultades para tratar de evitar que el mar
sea el menor posible. Porque en cualquier caso va a ser un mal grande ya, ¿no? De muchos millones de euros. Usted llegó a afirmar en una rueda de prensa el día 12 de mayo, leo textualmente, que un amigo de Gabino compró Villa Magdalena por 3 millones y ahora pide al ayuntamiento 60. No es casualidad. Gabino de Lorenzo le ha exigido que se retracte. ¿Se ha disculpado o se reafirma en sus palabras? Vamos a ver, no tengo que disculparme por... Yo he hecho simplemente una descripción de unos hechos. Si a alguien le parece mal que la realidad sea así, de lamentable, no es mi problema. Es decir, la realidad, ojalá no hubiese ocurrido que un amigo de Gabino, ojalá no hubiese comprado Villa Magdalena por 2,6 millones y ahora valga 60, porque al final eso lo pagan, tienen que pagar los obetenses. Ojalá no hubiese ocurrido, pero esa es la realidad. Es decir, no me estoy inventando nada. Es simplemente, o lamentablemente, tiene que describir una realidad que es evidencia de un expolio, ¿no? Hablemos de Asturcón. ¿Qué solución hay a su juicio para salvar el complejo hípico? Vamos a ver, es otra gabinada más, ¿no? En Oviedo, que bueno, que lamentablemente los obetenses no hemos valorado bien en su momento el impacto que se podía tener, ¿no? Ahora estamos sufriendo las consecuencias. Asturcón tiene una difícil solución. ¿Por qué? Porque está en una ubicación... ¿Cuántos obetenses conocen Asturcón? ¿Lo conoce el 1 por 1000? ¿Cuántos lo conocen, no? Yo creo que, vamos, seguramente que el Asturcón no lo conocen ni el 10 por 1000, es decir, ni el 1%, seguro. Segundo, tiene una ubicación que no es nada aconsejable, por eso no se conoce. Tercero, es una instalación que está en exceso dimensionada. Es decir, Gabino la hizo porque a la sazón tenía en aquel momento un negocio él de caballos. Entonces, también es otra casualidad. ¿Qué se va a hacer? Así es la realidad. Es decir, yo no tengo la culpa de que en aquel momento Gabino, que tenía un negocio de caballos en Beniadonis, pues decidiese montar un negocio municipal de caballos también. El culpable, evidentemente, no soy yo de que eso haya ocurrido, ¿no? Yo estoy simplemente describiendo unos hechos que ocurrieron y que ahora estamos pagando las consecuencias. Aquello está excesivamente dimensionado y ahora el problema es que tratar de conseguir que sea viable el Asturcón es muy difícil. De hecho, se ha demostrado que, gobernando Caunedo, el concurso quedó desierto, a pesar de que a quien concurriese a explotar el Asturcón se le daban $500,000 euros al año. Se le daban por explotar el Asturcón. Nadie quiso hacerse cargo. En este equipo de gobierno trató de hacer unos pliegos más abiertos, más comerciales, para que alguna empresa acudiese. Tampoco acudió nadie, con lo cual se demuestra que nadie está interesado en llevar a Asturcón, ni siquiera dándole $500,000 euros al año. Bien, ¿de quién es la culpa de que esto sea así? De quien en su día decidió montar con fondos públicos un negocio que tenía que ser privado. Y ahora el problema que tenemos es que hay que darle viabilidad a eso. Va a ser difícil, porque se ha demostrado que, bueno, que las empresas no están interesadas en explotarlo, ¿no? Trataremos de buscar alternativas, de buscar soluciones para que el dinero que ahí se metió, ahí se enterró, sea mínimamente rentable, pero va a ser una operación difícil, a pesar de que ahora Caunedo dice que sería fácil, ¿no? Cuando ellos han sido incapaces de sacarlo adelante. En cuanto a Calatrava, ¿es un edificio necesario para la ciudad, a su juicio, o cree usted que su construcción respondió a intereses particulares? Vamos a ver, es otra gabinada más. Y vamos, sí, lamento tener que repetirlo por tercera vez, ¿no? Es decir, es un proyecto que nace ya en el momento cero mal, y conviene retrotraerse a cómo surge la aparición de los palacios, que queda desierta. Gabino hace un concurso que queda desierto. Al día siguiente, Jovellanos 21 anuncia en los medios de comunicación una propuesta, se hace un pliego a la medida de aquella oferta y a partir de ahí pues, ha sido totalmente un ir y venir de errores continuos y de irregularidades. Es decir, lo que al final es el Calatrava no se parece en nada en lo que se adjudicó en su día a Jovellanos 21. Los cambios a nivel de contrato han sido continuos y permanentes. A nivel de lo que se iba a hacer, a nivel de servicios, a nivel de instalaciones, todo ha cambiado una y mil veces y siempre los cambios fueron que cada vez
que había un cambio, el ayuntamiento perdía más. Se le daba más a la empresa y menos para el ayuntamiento. Es decir, ha sido una operación totalmente contraria a los intereses municipales. De hecho, lo que era la gran guinda de Calatrava, que era la cubierta que abría y cerraba, que era lo que se nos vendió como, digamos, una parte de ingeniería muy importante, pues eso nunca ha funcionado, ni va a funcionar en la vida, ha quedado bloqueado por siempre, ¿no? Bueno, es un proceso más que ya todo el mundo sabe cómo está el Vasco, que está parado. Recordamos que el Vasco pasó por 3 proyectos diferentes, allí hubo museos, hubo palacios, hubo de todo, que al final no hay nada, está parada las viviendas. Lo del Cristo Buenavista, pues el problema, también todo el mundo sabe cómo está funcionando, solamente funcionan las oficinas que compró Principado, lo demás, lamentablemente, pues no consigue arrancar a nivel comercial. Y bueno, pues el Palacio de Calatrava estamos ahora sometidos a un proceso judicial que está pendiente de resolverse, lo que es el Palacio de Calatrava. En este momento está pendiente la resolución, es otro marrón más que nos movemos también en una inseguridad judicial que no sabemos cuál va a ser la solución definitiva y que, bueno, hay que estar a la espera de qué va a ocurrir a nivel judicial, ¿no? Villa Magdalena, el Asturcón, Calatrava, ¿obligará al Ayuntamiento de Oviedo a imponer nuevas tasas a los ciudadanos? No, vamos, bajo ningún concepto. Yo creo que son situaciones que hemos heredado de esa época negra del gabinismo que se ha empeñado en hacer obras faraónicas y habrá que buscar, intentar reducir el coste a la mínima expresión y lo que tenga que pagarse habrá que pagarlo a lo largo de muchos años para repartir esa carga en el máximo de tiempo para que la ciudadanía, pues bueno, reciba el menor impacto posible, ¿no? Cambiemos de tema, si le parece. Por primera vez en su historia, el Ayuntamiento de Oviedo está siendo gobernado por 3 fuerzas políticas. Somos Oviedo, Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo está resultando la experiencia? Es una experiencia muy interesante y apasionante porque son nuevos tiempos donde es la nueva realidad. La gente ha votado y ha expresado en su voluntad una forma diferente de repartir los votos y lo que nos toca a quienes estamos en la política es interpretar esa decisión de la ciudadanía y en base a esa decisión de cómo la ciudadanía ha votado, pues gobernar la ciudad. La ciudadanía decidió que había en Oviedo una mayoría de izquierdas, de 3 grupos políticos, han repartido los votos en 3 grupos políticos, eso da una mayoría de gobierno en Oviedo y por tanto nos corresponde a nosotros la obligación de interpretar y administrar esa nueva realidad. Para eso estamos en política, para interpretar y administrar lo que la ciudadanía vota. ¿Y funciona? Funciona, evidentemente que funciona, por supuesto, y funciona mucho mejor que un gobierno de derechas, porque funciona para la gente, que para eso estamos. Creo que no siempre están de acuerdo y le voy a poner un caso relativamente reciente. El pasado domingo compartió usted las tradicionales fresas del Corpus con el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz Montes. ¿No choca esta costumbre con el compromiso de avanzar en la separación entre la Iglesia y las instituciones públicas que promueven principalmente sus socios en el gobierno municipal? No choca en absoluto. Lo que yo no puedo hacer, yo como persona, como privada, puedo ir a misa o no ir a misa, o comulgar o no comulgar. Pero lo que no puedo hacer como alcalde es ir a las misas de las diferentes iglesias. Tengo que respetar todas las creencias y, por tanto, tengo que abstenerme de ir a cualquier tipo de misa. Otra cosa diferente es que la Iglesia es una institución importante en Oviedo, muy importante, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, y por tanto, yo diría que es tan importante como la universidad. Tiene tanta historia como la universidad, tiene un peso importante y en consecuencia estamos obligados a que existan unas buenas relaciones de vecindad y de colaboración en Oviedo porque el fin último son los ovetenses y por tanto tenemos que procurar dialogar y buscar puntos de encuentro y de convergencia. ¿Cómo es a fecha de hoy la relación entre la alcaldía y el arzobispado? ¿Se han superado antiguos roces? No ha habido roces nunca. Lo que yo siempre he pedido a la Iglesia es respeto. Yo respeto total y absolutamente a la Iglesia y por tanto pido esa correspondencia. Es decir, que la Iglesia y el Estado, cada uno tiene su espacio y deben respetarse mutuamente. Y no hay más problema que ese, simplemente eso, respeto mutuo. No quiero dejar el tema del incendio de la calle Oria, una de las circunstancias más graves que ha acontecido. ¿Cómo está a fecha de hoy la situación? Bueno, el problema de la incendio de Oria ha sido que ha habido una desgracia ahí, que ha muerto, como todos sabéis, un trabajador municipal,
Eso digamos que ha sido lo peor, ¿no? Lo lamentable, porque lo material siempre tiene solución. Y bueno, está en fase, digamos, de desmontaje del edificio que de Uría 53, pues un edificio protegido, se está desmontando. Y bueno, ahí evidentemente va a ser una obra de tiempo, de meses, de mucho tiempo, porque después habrá que reconstruir y en consecuencia, bueno, habrá que sufrir unas ciertas molestias en la calle Uría, en esa zona, durante bastante tiempo. Pero bueno, yo creo que hasta ahora se está trabajando bien, sobre todo con seguridad, que es importante, con mucho rigor y con mucha seguridad, tratando de evitar cualquier efecto de accidente que pueda generar esas obras. Y bueno, habrá que hacerlo con el ritmo que sea necesario, pero siempre con la máxima seguridad. Dos cuestiones puntuales a ese respecto. ¿Se va a ayudar de alguna manera a los comerciantes afectados por el incendio? ¿Y cómo va la investigación? ¿Se sabía si había suficientes hidrantes o no? Son dos cosas. Vamos, en cuanto a comerciantes, estamos trabajando conjuntamente, colaborando, y ha habido alguna actividad en común para tratar de colaborar con los comerciantes, es decir, que ahí estamos en buena sintonía y tratando, como es nuestra obligación, de tratar de paliar, a medida de lo posible, los efectos negativos de este incendio, sobre todo aquellos comercios más afectados, ¿no? En cuanto a la otra parte, la parte judicial, es un asunto que está en vía judicial. Nosotros hemos también descubierto algunas cuestiones, las hemos puesto en manos judicial como corresponde, y que sean los jueces que con la máxima información pues investiguen si ha habido alguna irregularidad, alguna anomalía, y bueno, pues que al final haya una decisión, ¿no? Estamos terminando ya, pero quiero hablar de futuro. ¿Cuáles son las prioridades del alcalde de Oviedo para la ciudad a corto y a medio plazo? Hombre, a corto plazo yo diría que de momento este nivel de paro siga como es, como está, y la crisis siga en esa situación. Lo que debemos de atender sobre todo es a las personas, ¿no? Los problemas de las personas, que son el día a día, tratar de solventar esos problemas a medida de lo posible a través de diferentes líneas de actuación. Por lo tanto, yo diría que esa es la primera línea de actuación. Y después, hablando ya más medio-largo plazo, es que, como yo digo, se han acabado los tiempos de las obras faraónicas, de las obras megalómanas, es decir, que ya no son, el alcalde no es aquí quien llega a hacer las obras que lo perpetúen para toda la historia, ¿no? Sino que es hacer obras que sirvan a la gente, y en ese sentido lo que hay que hacer es tratar de generar y sobre todo orientarse a aquel tipo de actuaciones que supongan la regeneración, el rejuvenecimiento de todos los barrios, para que los barrios sean más habitables, y que además eso es una inversión que genera de empleo de forma intensiva, con lo cual conseguimos dos efectos, ¿no? Mejorar la calidad de vida en los barrios y al mismo tiempo generar empleo. ¿Algún proyecto en concreto? En Oviedo hay gran parte de los barrios requieren actuación, empezando por Ciudad Naranco, siguiendo por Argañosa, es decir, continuando por San Lázaro, Ventanielles, Guillén, es decir, yo diría que el 90% de los barrios en Oviedo requieren actuaciones importantes a nivel de consumo energético, fachadas, de accesibilidad, de parques, de vías de comunicación. Hay, digamos, mucho que hacer en los barrios porque han sido abandonados a cambio de hacer Asturcones, Villa Madalenas, Calatravas, donde se ha ido el dinero, ¿no? Perdón, le había interrumpido. ¿Algún proyecto más a medio y largo plazo? Bueno, aparte de eso también está, por supuesto, hay uno muy importante, que es ya a largo plazo el definir cuál debe ser el futuro de Oviedo. Para eso tenemos en marcha ya un plan estratégico y tenemos previsto planes de ordenación, tanto para el Cristo Buenavista, que es un área que hay que recuperar para ahí generar actividad económica y actividad social, para La Vega, y también a nivel global de Oviedo también hace falta definir ese futuro. Le voy a hacer una última pregunta y quiero que me sea lo más concreto posible. ¿Está usted convencido de que, a pesar de los rumores de crisis entre los socios del tripartito, que de tanto en tanto saltan, acabaron ustedes la legislatura? Por supuesto, vamos a ver, son rumores interesados. Evidentemente, en este caso la oposición, como tiene otra cosa que hacer y no tiene más ideas que esa, pues solamente se le ocurre machacar y machacar en esa idea, ¿no? Pues que sigan machacando y dentro de 3 años estarán muy aburridos, ¿no? ¿Acabarán la legislatura? Por supuesto. Wenceslao López, alcalde de Oviedo, gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión, de Asturias Televisión. A usted muchas gracias a vosotros. Y todos ustedes, por favor, no se vayan, porque ya mismo seguimos aquí en Asturias es Noticia.
Ya estamos de vuelta aquí en Asturias es Noticia. El psicoesteta Ramiro Fernández ha inaugurado este viernes 3 de junio en Oviedo la exposición Historia de un oficio, una muestra con la que el ayerano celebra su 50 aniversario como profesional en el mundo de la imagen ejerciendo en la capital del Principado, así como sus 25 años como peluquero de la selección española de fútbol. La muestra se puede contemplar hasta el 26 de junio en la antigua Plaza del Pescado, en la Plaza Trascorrales, y a partir de agosto en Gijón, en la sede de la Fundación Caja Rural. Para hablar de la historia de su oficio, tenemos hoy con nosotros a Ramiro Fernández. Buenas noches, don Ramiro. Hola, buenas noches. Y gracias por aceptar la invitación de Asturias es Noticia. Es una inmensa satisfacción. En primer lugar, quiero recalcar la palabra oficio. Habla usted de la psicoestética como oficio. ¿Por qué define usted su trabajo como un oficio? Claro, porque realmente lo es. Es uno de los oficios más antiguos del mundo, uno de los 3 oficios más antiguos del mundo. Entonces, es lógico que hasta hace muy pocos años se empezó a respetar y a valorar. Y hoy, pues, es una de las profesiones más dignas que puede haber en España, ¿no? Esta es una exposición que es un viaje en el tiempo. Y ya que hablamos de historia, es bien conocida la vinculación de Ramiro Fernández con Oviedo, pero lo que quizás no se sepa tanto es que, como él mismo ha apuntado en alguna ocasión, iba para minero, pero se hizo peluquero, gracias a Gijón y más concretamente al puerto del Musel y a los tiempos del extraperlo. Cuénteme cómo fueron aquellos inicios, porque esto es así, ¿verdad? Así, está bien enterado porque así fue. Yo estaba interno en un colegio en Balmaseda, en Vizcaya, llevaba 4 años y en unos 20 días que nos dieron de vacaciones, digamos, para ir a casa con la familia, pues mi hermano, uno de mis hermanos, de los 7, convenció a mi padre para que me llevara a Gijón porque él tenía una barbería donde, bueno, empezaba a dedicarse un poquito a lo que entonces era también el extraperlo y el contrabando. Y claro, si él tenía una Vespa y quería ya desplazarse para llevar pues el tabaco, whisky, libras de tabaco, transitores, todo eso, y claro, tenía que dejar a alguien en la barbería. Entonces pensó, dice, a este, le dijo él a mi padre, lo espabilo yo. Y claro, me sacaron del colegio y ahí empecé en el año 59. Compatibilizando su oficio de barbero con otras actividades que en aquella época, bueno, pues eran habituales, aunque no del todo lícitas, si me permite la expresión. Sí, así fue, pero bueno, era lo que había entonces, ¿no? Yo los primeros 8 meses dormía en la misma barbería debajo de una escalera en una cama turca para ir recogiendo cuando venían los marineros a traer el tabaco de extraperlo, ¿no? Entonces, y mi hermano vivía en la calzada, pero algunos días iba a cenar con ellos y entonces yo, mi madre me dejaba las medias y ponía la liga y la faja y yo metía paquetes de tabaco de Winston, Marlboro, LM, Philip Morris, Palma, Chester. Y yo salía, iba en el tranvía, con el tranviario adelante, ponía el pisiclás encima y llevaba, pues eso, de 10 a 12 cartones de cada vez que sacaba hasta la calzada, ¿no? Antes de dar el salto a Oviedo, Ramiro se forma como peluquero en la peluquería Jovellanos de Gijón en la plaza del 6 de agosto. Por cierto, la peluquería sigue abierta, aunque no con el mismo nombre, pero sigue en el mismo sitio. ¿Cómo era la vida en aquella Asturias de hace más de medio siglo, en Oviedo, en Gijón? Claro, para mí fue lógico y natural, fue unas vivencias de los 5 años que he estado en Gijón, porque a los 2 años mi hermano se marchó para el Brasil y mi padre, pues lógico, me dijo, rapaz, o pa' la mina o sigues de barbero. Entonces, bueno, me arriesgué, fui a la peluquería Jovellanos, me hicieron una prueba, me admitieron y allí estuve hasta que fui al servicio militar. Entonces, claro, Gijón, pues he de reconocer que me ha marcado, porque fue, hay que tener en cuenta en esos años de 17, 18, 19, 20 años, pues lógico, que te queda marcado en tu vida, ¿no? Y luego hice el servicio militar, tuve la suerte de tocarme en el gobierno, era el teniente coronel jefe de Estado Mayor, el general Santamaría,
Y bueno, me liberó las tardes para que pudiese trabajar en la calle El Rosal, en la peluquería de Isidro, y en ese año yo he empezado a convivir con la gente de Oviedo, me empezó a gustar enormemente el ambiente, sus gentes, la ciudad, y al finalizar, pues bueno, decidí establecerme y así fue. Y hay un salto, hay un momento fundamental en la vida de Ramiro cuando da el salto de ser un peluquero prestigioso, sin duda, a ser uno de los pioneros de la psicoestética. ¿Cómo ocurrió? Bueno, porque yo siempre fui un inconformista. Digo un inconformista porque yo no me gustaba vivir la peluquería mecanicista, sino yo buscaba esa evolución que la sociedad cambiante, competitiva y actualizada nos reclamaba, ¿no? Y entonces yo veía que por las revistas que en Barcelona nos sacaban casi 10 años al resto de los peluqueros de España. Entonces yo pues me arriesgué, fui 10 días a Barcelona a ver peluqueros de Barcelona. Y claro, me di cuenta que en fin, que había que ir. Y fue cuando se me dijo que empezaba la ciencia psicoestética. Me fui a ver al psicólogo, a su creador, el Carlos Muñoz Espinal. Estuve 16 días en un curso intensivo. ¿En dónde? En Barcelona. En Barcelona. Sí, con el propio psicólogo. Y bueno, fue lo que ya me marcó definitivamente en los años 70, pues la evolución de lo que era la barbería, que era el barbero parlero, a pasar al peluquero psicoesteta, que se preocupaba de lo que era ya la imagen personal, ¿no? Y ahí fue el cambio de mío, que claro, ya se puede imaginar cuando yo puse el letrero peluquería psicoestética en Oviedo, bueno, los comentarios pues de todo, pero ¿qué se cree este peluquero, este barbero? En fin, es lógico, pero yo soy tenaz, soy constante, y hoy pues me siento inmensamente feliz porque la sociedad me respeta, me valora, y luego he tenido un público que me siento pues tremendamente emocionado y agradecido, ¿no? La exposición, y ya entramos en la historia de un oficio, se estructura en 4 partes de las que le voy a pedir de cada una unas palabras a modo de introducción. En primer lugar, la psicoestética, la evolución de la barbería. Sí, la evolución, que es lo que digo, que es la ciencia que se ocupa de coordinar los diferentes aspectos de la moda. Vestido, calzado, peluquería, adornos. Se ha llegado a la conclusión de que la moda no puede ser un capricho de un momento, sino la interpretación científica de los gustos colectivos. De ello se ocupa la psicoestética. ¿Para qué? Para satisfacer ese afán humano que tenemos de actualizarnos, de singularizarnos. Es decir, de la barbería a la psicoestética va de cuidar el pelo a cuidar la imagen persona completa, como claro, un todo. desde el peinado a la línea de los zapatos. Dar la imagen que nos exige el momento puede ser decisivo para nuestros éxitos en la vida, porque nada peor pueden pensar los demás que no estamos actualizados. En segundo lugar, el fútbol, los difusores de la moda y la estética. Sí, claro, porque Ortega y Gasset ya decía que cuando está leyendo un libro y el autor dice que la moda es algo frívola, algo sin importancia, cierra el libro porque quien no tiene importancia es el autor que está leyendo. Si Ortega y Gasset decía ya eso, pues nosotros, quien marcaba las modas y tendencias eran los cantantes, los actores, y ahora son los deportistas, especialmente los futbolistas. Entonces, como llevo ya unos cuantos años, bueno, trabajando en las estrellas del fútbol español, pues son los que marcan tendencias que la juventud imita e idolatra, ¿no? En tercer lugar, caricaturas y viñetas. Un estudio psicoestético. Exacto, porque yo soy de los que creo que la sociedad está dividida en 2 grandes grupos humanos, los IPA y los IPI. Los IPA son los que tienen la imagen personal atascada, son esas personas que en una determinada edad se han situado y a vivir que son 2 días. En cambio, el IPI son los que tienen la imagen personal impulsora, corresponde a esas personas jóvenes de espíritu, dinámicos, inquietos, innovadores, entusiastas, vitalistas, que apuestan por el futuro. Entonces, claro, yo empecé a hacer unos estudios con caricaturas de personajes IPA y personajes IPI, y lo más difícil, lo tenía que dar por escrito donde debía de ser riguroso, serio y profesional. Y además, si alguien quiere ampliar información, tiene usted un libro publicado sobre el tema.
Sí, claro, tengo 3 libros ya y uno de ellos, el último, lógico, que es el que, además, ya que me toca esto, también me llena de satisfacción que ese posible tanto por ciento que a mí me pertenece como autor, yo lo dono íntegro a la cocina económica y al padre... al padre Ángel, pero yo le ruego que les informe a nuestros telespectadores de cuál es el libro, porque todavía se puede comprar. Sí, claro, el libro son los cuidados de la imagen, clave sí, la imagen, clave psicoestética para el siglo XXI. Y es un libro apasionante. Sí, porque ahí los reflejos no van por capítulos, pero muy claros, donde, repito, desde el peinado a la línea de los zapatos, hago un estudio completo de lo que es una persona hoy elegante, ¿no? La que sabe coordinar perfectamente el peinado, el vestido, la figura y la personalidad. Publicado por Ediciones Nobel. Exacto, sí. Y por último, y en cuarto lugar, colección de arte, 50 años de clientes artistas. Sí, porque bueno, yo soy un amante de la pintura, ¿no? Me encanta la pintura. Entonces, en estos 50 años que llevo establecido en Oviedo, pues he conocido a muchos pintores, a muchos escultores, clientes, amigos que me han obsequiado muchísimas obras. Y entonces yo en esta exposición quiero plasmar todo lo que tengo, que he recibido en estos 50 años, para que los ovetenses, los asturianos y cuantos visiten el Principado de Asturias en estas fechas puedan disfrutar de esas obras que yo me siento también tan orgulloso. Vamos a ver imágenes, si a usted le parece bien, de esos útiles. Usted empieza a coleccionar en 1959 y yo me gustaría con usted en este plasma repasar, si le parece bien, alguna de esas joyas que el público se va a encontrar en esa exposición porque son verdaderamente joyas. Exacto. El primero es un sillón americano, el Coquen de 1885, que conseguí en un petrolero en el Musel, por mediación del práctico, que nos dijo que había un sillón magnífico. Tuvimos que comprar, mi hermano y yo, un sillón nuevo para poder hacernos ya con ese sillón, que es el que usaban en las películas del oeste. Era el más antiguo y vamos. Usted empieza a coleccionar antiguos útiles de barbería en 1959. Vamos a repasar en este plasma, si le parece bien, algunas de las joyas que el público se va a encontrar en esta exposición. La primera nos la van a mostrar ahora mismo. Yo prefiero que nos la enseñen. Díganos. El esterilizador es uno de los más antiguos y desde luego era lo que marcaba la pauta en la evolución ya de la barbería en París, en Londres, donde ya este es un esterilizador que sirve para desinfectar las herramientas y para calentar el agua para afeitar. ¿De cuándo es aproximadamente? Pues es de 1859. La siguiente imagen. Estos son preciosos. Este es el esterilizador. Estas son las champuneras, las duchas, digamos, que usábamos antes de nada con los que era, digamos, una palangana, y lavábamos la cabeza con estas duchas a los clientes, ¿no? Pasamos a la imagen número 3. Este es el auténtico Coquen americano. Esta es una de las joyas. La joya de la Esta corona. es la joya de la corona, Dígame. digamos así. Sí, claro. Cuénteme. Es el sillón que vino en un petrolero en el Musel en el año 59, y yo me dice, este es el que usan en las películas del oeste, donde se ve que el vaquero está sentado allí y el barbero afeitando. Esta es la joya que además va a estar y está destacada en la exposición. Hoy fue la atracción, ¿no? Cuando hemos inaugurado, ¿no? El siguiente que tenemos es propiamente no un cartel, sino... Claro, sí, donde dice la barbería, caballero, y se suplica no escupir, porque tenemos, entonces se usaban las escupideras, que se llamaba, y lógico, se suplicaba que no escupieran, y de escupir que lo hiciesen en la escupidera, claro. La siguiente imagen es curiosa para las personas
que no están acostumbradas a arreglarse en casa. Sí, sí, el dosificador de la brillantina. Dígame. La brillantina es otra de las joyas donde antes, ahora todo tenemos las geles, las gominas, las espumas, en fin, el fijador, pues ese era el número uno y tiene un dosificador para saber la cantidad que debíamos de echar a cada uno, ¿no? Hay que decir que era un objeto de lujo en aquella De lujo, época, entonces, la brillantina, claro. Vamos a ver una imagen que a mí me ha impresionado, pero sí es el yelmo de Mambrino. Exactamente, las famosas vacías. Las famosas vacías. ¿De barbero? Esas también se usaron en el barbero, que se ponían en el cuello. Estas para vacías dar... pueden tener siglos, ¿verdad? Claro que tienen siglos esto, por eso Porque es que hay pensar algunas hace que ya 500 son del siglo XVIII, algunas de la colección que tengo del siglo Un XVIII. poco antes, Don Quijote, una de estas se la puso a modo de casco como el yelmo de Mambrino. Como el yelmo, y fue lo que tanto se popularizó que ahora precisamente con el 400 años que se está celebrando, pues mira, esos son ¿Se sigue rabiosas. usando la vacía de una forma distinta o ya no? No, quedaron solamente, somos los afortunados que tenemos la colección de ellas, ¿no? Pero ya por suerte no. Ahora vamos a ver un objeto que vuelve, un objeto que yo creo que vuelve, sí. Las navajas, sí, claro. Las barberías, esta es una colección hermosa de navajas que debe tener Otra joya, ¿verdad? unas 50 navajas que son, la verdad, yo estoy muy enamorado de esta colección de navajas. Pero ahora